Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar. Hoy no voy a gritar, voy a hablar en voz un poco más baja. Es que estoy en el Monte del Templo, un lugar muy complicado para filmar, para expresarse y más para un judío como yo. Así que voy a hablar rápido, conciso, hasta que vengan a echarme. Si es que me echan, no sé si está prohibido acá filmar, de qué manera, siempre hay restricciones nuevas, que yo trato de respetar el lugar, pero también respetar a ustedes y traerles el material que tengo programado. Les quiero contar de que en el judaísmo aún no hay consenso si el Mesías tiene que venir para que se reconstruya el templo o si primero tenemos que reconstruir el templo para acelerar y para que venga el Mesías. En el judaísmo no tenemos consenso todavía si podemos caminar por esta zona o si no podemos caminar por esta zona, que es la zona más sagrada para el judaísmo de todos los tiempos. En el judaísmo no hay consenso si el templo que se tiene que reconstruir es un lugar físico, un edificio físico, o que no hace falta, que en realidad el templo es cada una de las familias judías dispersas por todo el mundo. De una cosa sí hay consenso, en realidad de dos. La primera es de que en este mismo lugar estuvo construido el primero y el segundo templo. Y de que de construir o de reconstruir el tercer templo tiene que ser en este mismo lugar y no en otro. Una anécdota antes de empezar a caminar. Para las fiestas de Sukkot, hace casi un año, el ministro de Interior, de Seguridad Interior de Israel, que se llama Itamar Ben-Gvir, dijo de que quería venir a orar a este lugar precisamente durante la fiesta. Se le dijo de que no, por temor a que los primos quieran... Ay, shalom. Beseder. Argentina Modin. זה בספרדית. בספרדית. אני לא מתפלל, מצלם. כן. לא, ארגנטינה. כן, נולדתי בארגנטינה. למי אתה מסלם? יש לי ערוץ ביוטיוב שאני מספר על תנ"ך ותורה וכל ארץ ישראל. רק תשים את זה פה. המיקרופון? זה. אוקיי. סליחה. הכל בסדר, כבר צילמתי פה כמה פעמים. מתי? הרבה, בעבר. יש לי ערוץ ביוטיוב מאוד גדול. מה אסור לעשות פה? תגיד לי, אני לא אעשה. חשבתי שעושה משהו מן בחוץ. כן, זה לחוץ, זה בשביל חוץ. לבחוץ? כן, לחוץ, ליוטיוב, לחוץ לארץ, בספרדית. אני מספר על המקום, לא על דת או משהו כזה. בסדר, אני אבדוק עם סבבה, אני יכול לצלם? טוב, תודה. Bueno, lo único que me pidió es que me ponga la estrella de David adentro, que pueda seguir hablando, pero me va a acompañar para ver de que yo no hago ningún acto que tenga que ver con orar o algún ritual religioso, porque en este lugar, como les dije, es muy, pero muy sensible. Así que a partir de ahora tenemos un guardaespaldas. Lo que le estaba contando es de que el ministro de Seguridad de Israel quiso venir acá a orar, precisamente para mostrar nojejut, es decir, presencia en este lugar, y se le dijo que no, por miedo a una represalia de los primos. De más está decir lo que pasó un día después de la fiesta de las cabañas, aquel 7 de octubre. Pasó el tiempo, esta persona, este ministro, no se rindió y dijo que hay que venir acá para orar, y le dieron permiso hace 3 semanas, durante el 9 del mes de Av, el día que estábamos de duelo llorando la destrucción del templo y de Jerusalén en el muro occidental. Y él al final subió acá, no solo que oró, sino que invitó a la gente a orar, porque dijo que solo por medio de la oración y del rezo vamos a poder reconstruir el templo aquí, que de a poquito hay que venir, orar, mostrar presencia. Y él dijo de que lo que va a pasar después lo van a culpar. ¿A cuál es? Ok. Y que él dijo de que todo lo que iba a pasar a partir del 9 de Av hasta en adelante lo iban a culpar
también retroactivo por lo que pasó aquel 7 de octubre, lo dijo con humor por supuesto, pero es una de las personas que está luchando y que está involucrada para poder reconstruir el templo. Bueno, me están molestando acá con ruido, me parece que lo están haciendo a propósito. Voy a cortar acá la introducción, me voy a hacer que me alejo y voy a empezar a pasear por este lugar y a contarles lo que realmente quería contarles de este lugar. Vamos. Lo único que espero y que Dios me ayude es de que se haya filmado todo. Quiero que el mundo vea que un judío de Israel es cuestionado por tener una estrella de David en el lugar más sagrado para el judaísmo, cuando en realidad Israel es quien debería tener soberanía sobre este lugar. No me lo puedo creer. Antes de entrar, les cuento, me quitaron la Biblia, me dieron una clase de 15 minutos de instrucciones de lo que no debo hacer aquí arriba. Hicieron todo para que yo no suba a este monte, al monte del templo. Pero aquí me tienen, amigos, para ustedes y por ustedes. Encima subo y en vez de ver gente respetando el lugar, están jugando al fútbol. ¡Qué falta de respeto! A ningún judío del planeta, incluiría a los cristianos, se les ocurriría jugar al fútbol en el Muro de los Lamentos, ¿verdad? ¡Qué caradura a los primos! Exigen respeto, pero ellos son los últimos en respetarnos. ¿Dónde está mi gobierno? ¿Dónde está mi policía? ¿Dónde está mi ejército? Quiero que ellos estén aquí poniendo orden. Que nosotros decidamos si dejarlos venir a ellos a jugar al fútbol en el lugar más sagrado para nosotros y según ellos, también para ellos. Bueno, me descargué, no sé si terminé la historia ahí antes, pero lo cierto es que Itamar Ben-Gvir se burló del pueblo cuando festejó que no lo dejaron subir hasta aquí en la fiesta de las cabañas en Sucot por miedo a que los árabes hagan lío en el resto del país. Como desde ese día, y a pesar de que no subió, ellos se portan peor que nunca, incluido el 7 de octubre. Él estuvo aquí hace apenas 3 semanas, oró, rezó y dio permiso para que judíos podamos hacer lo que querramos en este monte. Y al bajar dijo que ahora van a decir que lo que pasó el 7 de octubre fue porque 10 meses después él estuvo aquí orando. Amigos, quien crea que Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Interna de Israel, y sus hombres solo quería subir al monte del templo hasta aquí para orar, cae en la trampa. El gran plan de la construcción del templo ya comenzó a llevarse a cabo por un grupo de hombres, varias organizaciones llenas de dinero que llega desde todo rincón del mundo, y aunque no se trata de un proyecto oficial, no del gobierno de Israel y no del judaísmo reconocido, es decir, los 2 rabinos principales de Israel, hay cada vez más personas que tienen todas las intenciones para levantar aquí el tercer templo de Jerusalén, reconstruir la casa de Dios. La excusa de orar cubre todo un plan de 3 etapas para que tomemos este monte y le devolvamos el deseo de Dios. El objetivo de los rezos es la destrucción de la mezquita Al-Aqsa detrás mío, el domo de la roca frente nuestro y en su lugar levantar el tan deseado templo. La aspiración de levantar un tercer templo quedó grabada miles de años en el corazón de los judíos, pero hasta ahora nunca hubo un plan práctico, intención alguna de concretar ese sueño, por 2 motivos, religiosos y políticos. Religiosos, porque como les dije, aún no sabemos si podemos pisar aquí o no, y políticos, por miedo a una tercera guerra mundial. Les cuento de que a comienzos del movimiento sionista había dentro de él un pequeño grupo misionero que pidió volver a elegir un rey para Israel. Malhut Shaddai, le decían, o reinado de Dios, en el cual el templo ocuparía un lugar central. Les recuerdo que en esos años, fines de 1800, esto era un lugar desolado, utilizado como un basural. Sí, amigos, esto que ven acá es lo que se ve desde que están acá los británicos y los judíos. Y mientras esto era un basural, un lugar desolado, ¿saben quién tenía aquí soberanía? El Imperio Otomano, es decir, los primos musulmanes. ¿Cuándo se acordaron de cuidarlo y nombrarlo sagrado? Cuando los judíos comenzamos a hablar de este tema y solo por temor, por orgullo, por honor, hacen lo que hacen. Sus lugares sagrados, les recuerdo, no están aquí, están muy lejos de aquí, por Arabia Saudita. En esos tiempos el plan era limpiar el monte, hacer volar estos edificios. Y les recuerdo, el plan nunca quedó de lado y casi lo logran hace 40 años.
Ellos pasaron a ser con los años una organización clandestina que fueron atrapados hace 40 años con el plan en la mano de hacer volar todo esto. Pero ¿saben qué pasó? Fueron indultados semanas posteriores y hoy son los mismos que están tramando en estos momentos otra estrategia. Uno de sus miembros es el mismísimo ministro de Seguridad Interna de Israel, que desde adentro del gobierno y acompañado por una decena de parlamentarios y radicales de derecha, sueñan con ver aquí edificado un glorioso templo. Un sueño que, según ellos, está más cerca que nunca. En esos años, el tema de subir al monte del templo hasta aquí era un asunto de una minoría casi nula, marginal, de una derecha ultra radical, vista como dementes por el 90% de la sociedad israelí. Estoy hablando de los años 80. El cambio sucedió en el 2005, cuando el gobierno de Sharon y el Likud, con Netanyahu de ministro y votando a favor 2 veces, desalojaron a todo el asentamiento judío de Gaza. Por la fuerza, con el pretexto de que así tendríamos más seguridad por parte de los vecinos palestinos, los resultados están a la vista. La filosofía de los movimientos Gush Emunim y sionismo religioso había detectado por medio del rabino Kook en el año 48 que aceptó la creación de un Estado sionista en la tierra de Israel, y con el empujón de la guerra de los 6 días, una guerra que liberó Jerusalén y este monte, ellos comenzaron a pensar de que todo era un plan divino y que Dios nos estaba enviando mensajes. La profecía nos está llamando, se dijeron en 1967, pero aún ellos eran muy poquitos. En el 2005, cuando los mismos colonos de Gaza jamás creían que serían expulsados de sus casas por el gobierno que ellos mismos eran parte, vivieron una profunda crisis de identidad, de conciencia, propia de los movimientos mesiánicos que se ven golpeados en la cara por la realidad. La respuesta a la crisis fue compleja. Algunos creyentes cambiaron su actitud hacia el Estado y el concepto de Estado. Su establecimiento ya no se consideraba un acto sagrado y la actitud hacia él, y especialmente hacia el ejército, que lo expresaban públicamente, se volvió crítica. Un segundo grupo incluido, Yehudat Zion, uno de los ideólogos de la clandestinidad judía, comenzó a referirse al monte del templo como una expresión de la nueva identidad nacional en la que el elemento religioso está profundamente entrelazado. Sus miembros estimaron que la acción de la clandestinidad era demasiado precipitada y que primero había que preparar a la opinión pública secular para el proceso mesiánico. Asentarse en los corazones era el lema de ese grupo. Así comenzaron a establecerse núcleos religiosos en ciudades mixtas y en barrios seculares en el corazón del país, incluido Tel Aviv. Un tercer grupo argumentó que desde entonces el proceso de establecimiento de asentamientos judíos y Samaria no se debería detener, todo lo contrario, y de hecho los gobiernos de izquierda y derecha, el ejército y diversos organismos públicos continúan hasta el día de hoy ayudándolos a expandirse cada vez más en tierras prometidas por Dios a su pueblo, el de Israel, hace 4000 años. El foco de la actividad, decidieron, debería trasladarse a otro ámbito, al monte del templo, y por eso me tienen a mí aquí caminando por aquí. El fracaso de la resistencia judía al bombardear la mezquita de hace 40 años se explica por el hecho de que el acto se realizó demasiado pronto, decían, antes de que la opinión pública estuviera capacitada para opinar, para aceptar semejante acto. Sin embargo, sus esfuerzos en ese sentido no cesaron e incluso en vísperas de la retirada de la Franja de Gaza surgió otra organización de un grupo radical con ese fin, el de explotar todo esto y, entre otras cosas, con la ayuda de los misiles Lau. Quien supuso otro importante punto de inflexión en el movimiento para la construcción del templo fue el activista de derecha Yehuda Glick. El hecho de que un palestino le haya disparado en el 2014, hace 10 años, y casi lo mate, ayudó a su estatus y lo llevó a la 20ª Knesset, al Parlamento, como representante del Likud. El hombre amable y alegre, que anteriormente fue director general del Instituto del Templo, entendió que la forma de legitimar la cuestión del templo en los corazones de las personas seculares judías no es a través de argumentos religiosos o incluso nacionales, sino utilizando su forma de pensar.
adoptar el discurso de los de derecha. Su conclusión fue doble. Primero, no hablar del templo en absoluto, sino concentrarse con permitir a los judíos orar en el monte del templo. Segundo, usar el argumento de los derechos universales, diciendo cómo es posible que los judíos puedan orar en cualquier parte del mundo, que en países cristianos tengamos libertad de culto, y no en el lugar más sagrado para nosotros los judíos, cuando la soberanía es nuestra, de los judíos. Hay que permitirnos a los judíos hacer lo mismo que nosotros le permitimos a los musulmanes, concluyó, con tolerancia y respeto como en toda Jerusalén. En las últimas 2 décadas, el número de organizaciones que se creó para promover este santo objetivo ha ido en aumento constantemente e incluso se han hecho intentos exitosos de unirlas a todas. Así fue, por ejemplo, la sede conjunta de los movimientos de templos creada en el 2012. Uno de los cambios revolucionarios fue la transformación de la posición oficial del sionismo religioso y presten atención. Ella, que en el pasado apoyaba la prohibición rabínica de ascender a este monte por razones de pureza, abandonó su ideología y por hoy, incluso grupos ultraortodoxos cuya posición era aún más dura en contra de pisar esta explanada, comenzó a apoyarlo. Les cuento de que según la Torá, quien pisa aquí, este lugar, en las zonas no debidas, debe morir. Y así sucedió que a partir de la inmigración de unos pocos, hace 150 años de soñadores, entre comillas locos, como eran catalogados, hoy se transformaron en un movimiento de más de 50.000 judíos, todo bajo el auspicio del gobierno y encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Ascender la montaña es solo una cosa, mientras que los preparativos para la construcción del templo y su funcionamiento es otra cuestión. Con el paso de los años, los sacerdotes que se supone deben recibir el cargo ya han sido capacitados en su oficio. Se cosieron sus ropas, se crearon sus instrumentos musicales y herramientas de trabajo para los levitas. El altar, que se guarda en un lugar secreto, ya ha sido construido y también ya se ha establecido un midrash donde aprenderán las leyes del monte del templo y del templo mismo. Les cuento de que el arquitecto Yoram Ginsburg habló en una entrevista sobre el plan que está preparando para el nuevo templo. El Instituto del Templo afirmó que en el templo también se construirá un sistema de calefacción y un estacionamiento subterráneo. A los visitantes del Instituto del Templo hice allí unos videos. Se les ofrece un modelo físico que muestra el templo tal como se describe en la profecía de Yehezkel, de Ezequiel, y en la tienda del instituto que se las mostré se puede comprar un modelo Lego de aquel templo. En el departamento de Se Busca, creo que se dice, se reclutan sacerdotes cualificados para el sacrificio a partir de los 14 años. Incluso lo que ha sido la principal dificultad hasta ahora, la quema de una vaca roja, para que sus cenizas purifiquen a Israel y les permitan subir a este monte, está esperando a los primeros fieles. Se las mostré también en exclusiva mundial desde el lugar en que las están criando. Amigos, esto ya no es un sueño según ellos y el plan está funcionando al pie de la letra. Dato mata relato. Escuchen esto. La legitimidad ha alcanzado un nivel real en el actual Parlamento de Israel con la presencia masiva de activistas para la reconstrucción del templo, todos bajo un partido político llamado Otzma Yehudito, Potencia Judía. A su cabeza está el hombre que es la gran esperanza de todos los movimientos juntos, el aprendiz del rabino racista Meir Kahana, y me estoy refiriendo a Itamar Ben-Gvir, quien apenas esta semana anunció su ambición de construir una sinagoga en esta explanada del templo. Amigos, en el Salón de Exposiciones Binyanei Haumá de Jerusalén ya se han celebrado varias reuniones con la participación de miles de partidarios de estos movimientos para el establecimiento del templo, en las que han participado políticos de alto nivel, incluidos ministros, incluidos parlamentarios. Millones de shekels y de dólares fluyen hacia esos movimientos desde Israel y el extranjero, en parte a través de organizaciones cristianas fundamentalistas. Muchas organizaciones gubernamentales y públicas lo apoyan, algunas directamente, abiertamente, otras en secreto, de manera indirecta.
Lo cierto es de que en las muchas organizaciones que trabajan para el monte del templo hay variedad de opiniones. El profesor Hillel Weiss, por ejemplo, predica destruir la mezquita ahora mismo y construir el templo en su lugar. Les cuento de que hace 20 años Weiss había logrado crear la idea del nuevo Sanedrín, que se supone sustituirá al Parlamento, cuyo objetivo es convertirse en la fuente de autoridad del pueblo judío. Y esto es contrario a la posición aceptada por la izquierda de que el Estado de Israel debería seguir siendo la autoridad, así había dicho él. La literatura religiosa está repleta de ensayos, periódicos y folletos que explican cómo es necesario cambiar a la democracia israelí y pasar de los reinos de las especies al reino de los santos o al reino de los sacerdotes. Sin embargo, lo que es más común a la mayoría, pero oculto al público en general, es la teoría de las fases. Hoy la tarea es traer al monte tantos judíos como sea posible. Más tarde, orar aquí con autoridad y permiso. Después de que a los judíos se nos permita orar en este monte, habrá una demanda explícita de construir aquí una sinagoga al lado de la mezquita. Y así, en la etapa final, la mezquita será destruida y en su lugar se construirá un templo. Al mundo se le dirá que será un hogar para todas las naciones, pero eso no es verdad. El tercer templo será solo para la nación elegida, según ellos. Más allá de que nadie de otra religión aceptará que un sacerdote judío y un compañero sacrifiquen aquí animales todos los días, que la carne sea quemada y destinada a Dios, eso sí, con virtud. Gush Emunim, aquel movimiento que hoy está en Hebrón, reveló por primera vez desde 1974, ya pasó 50 años, su opinión de que el objetivo final del Estado de Israel no es servir como refugio seguro para el pueblo judío, sino un objetivo espiritual moral, establecer el reino de los sacerdotes. Hoy, bajo la inocente pretensión o pretexto de permitir la oración judía en este monte del templo, se esconde el gran plan: construir un templo, máxima expresión de la soberanía judía. Itamar Ben-Gvir, que está bien conectado con los administradores de ese proyecto, dijo la semana pasada misma: aunque no crecí en un hogar religioso sino tradicional, el monte del templo siempre me ha parecido algo fundamental en el judaísmo, en el nacionalismo, en nuestro derecho a esta tierra. Me uní a los conocidos como leales al monte del templo del difunto Gershon Salomon y me juré que no abandonaremos la idea hasta concretarla. La promoveremos, explicaremos su importancia, convenceremos a gente, ascenderemos al monte una y otra vez. Yo, personalmente, dijo él, cada vez que subo a la montaña veo el progreso, la mejora gradual del lugar. De esta manera, les aseguro, estamos concretando la redención de Israel, poco a poco. Para terminar, amigos, les cuento de que Ben-Gvir es representado a los ojos de los movimientos del monte del templo como el cumplimiento de un sueño maravilloso, la poderosa implementación de la visión de Gershon Salomon. Y cuando ustedes escuchan de que Ben-Gvir es un radical loco, yo les digo de que no es un simple ministro. Muchos de los partidarios de Ben-Gvir, tanto en el ejército como en la periferia, lo ven como un gran líder. Un hombre fuerte que restaurará la seguridad y el orgullo nacional a una nación sumida en la crisis después del fracaso del actual líder Netanyahu, que estuvo intentando lo mismo durante 20 años en el poder y los resultados están a la vista. Él, Itamar, dijo en septiembre del 2023, antes del atentado del 7 de octubre, quien luche resueltamente hoy verá con sus propios ojos la concreción de las próximas etapas hasta el final del proceso. Eso sucederá dentro de poco, mucho antes de la venida del Mesías. El resto es historia, y con la ayuda de los vecinos palestinos, esta idea de Itamar Ben-Gvir está siendo cada vez más popular y recibiendo más y más apoyo por partes de judíos que jamás se imaginaron que estuvieran apoyando a este personaje. Yo, por las dudas, les aclaro de que no soy uno de ellos, solo estoy contando las cosas, tratando por lo menos objetivamente. Amigos, gracias a los que llegaron hasta esta parte del video.
Gracias por suscribirse al canal y por darme más empujones para la creación de material importantísimo como este. Los quiero mucho. Shalom.